tocado porque vamos a terminar, seguro que vamos a terminar con Lucas y vamos a avanzar grandemente sobre Juan, ¿sí? No sé, no creo que terminemos Juan, pero por lo menos una buena entrada. Bien, no recuerdo exactamente en dónde dejamos la semana pasada. Yo por las dudas mantuve desde Simeón, que llevan al niño, ¿se acuerdan? Sí, esto sí lo vimos porque yo le pregunté a Santiago por qué hablaba del consuelo de Israel y recordábamos que el Deutero Isaías comienza en el capítulo 40, consolad, consolad, consolad mi pueblo. ¿Es así, Santiago? O sea que lo habíamos visto esto, ¿no? Bien, por eso lo de Simeón ya lo habíamos visto, esa oración bonita, ahora Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, porque mis ojos han visto la salvación, bueno, y después esto de la bendición, en donde se habla de que el niño va a ser signo de contradicción y que una de espada, cita que sabe de memoria Viviana, ¿no? Hebreos 4, 12, 13, decíamos que también lo hemos visto eso. Y leímos un comentario de diapositiva 5 que si bien el Magnificat presentaba una teología muy triunfalista, típica del judaísmo, recuerden, en el judaísmo el Mesías nunca puede perder. Por eso siempre la teología judía siempre va a ser triunfalista. El Magnificat es como un texto judío que lo es un texto triunfalista. Acá Simeón mete la uña y habla de la cruz. Entonces acá se empieza a cristianar el texto y de una María triunfalista, acá se la vuelve a poner en su lugar. Cuidado que va a haber muerte, va a haber pasión, etcétera, ¿no? Bien, ya todo esto lo habíamos comentado y creo que también no sé si leímos esto de Ana, hija de Fanuel, creo que ahí ya no habíamos llegado, ¿no? Diapositiva 7. No. Bien, entonces, si les parece... Hola. Entonces, si les parece bien, podemos comenzar y que alguien que quiera leer la diapositiva 7, adelante. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que Casada, casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Bueno, una pregunta para Santiago. En la Biblia, Dios se le asignan muchos nombres. Ahora, el profeta Isaías, lo que antes llamábamos el Deutero Isaías, inventa uno de los nombres de Dios. La pregunta para Santiago es, ¿qué nombre inventa, qué nombre le aplica el Deutero Isaías a Dios? Adonai. Otra. Otra. Invento, una creación, Adonai es de siempre. Goel. Goel. O sea, el redentor, en castellano, redentor, ¿no? El Goel, ¿no? Ven que cómo termina el texto. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Tiene la misma teología que Simeón, ¿no? Que hablaba de la liberación, ¿no? Recuerden cuando los discípulos de Maús, decepcionados, decían, nosotros esperábamos que fuera Él quien nos liberara, ¿recuerdan? Bueno, ven acá está, toda esa teología está en el trasfondo
de estos textos. Ahora está Ana, hija de Fanuel, mujer entrada en años, que casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. Acá tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema. ¿A quién nos evoca esta mujer? No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y días de ayunos y oraciones. La descripción, ¿a quién nos recuerda? ¿A quién nos evoca? A Judith. Hemos dicho que Lucas, para perfilar, hemos dicho que para conocer a Virgen María hay que leer el libro de Judith. Quien no leyó el libro de Judith no tiene ni idea quién es la Virgen María. Si tiene todos los apócrifos en la cabeza, ya sabe quién es la Virgen María. Pero si uno quiere más o menos ver por dónde, quién era, sí o sí tiene que leer el libro de Judith, ¿no? Entonces está perfilada desde el libro de Judith, que tiene varios elementos raros. Fíjense, se recuerden que en tiempo de Jesús, la mujer a los 6 meses de quedar viuda estaba obligada a casarse. Y acá hay una mujer que no se casa. Este elemento está también en Judith. Judith se escribe en el siglo II antes de Cristo, ¿sí? Y acá hay una cosa. El libro más feminista de toda la Biblia es el libro Judith. El libro más feminista, por eso Judith no se casa. El libro más feminista de toda la Biblia es el libro de Judith. Ahora bien, acá está toda la teología farisea. Yo voy a hacer una aclaración, por eso yo dije, para conocer a la Virgen María, que María era farisea, hay que conocer el libro de Judith. Si uno no lo conoce, va a tener una carencia muy, muy grande en su piedad, ¿no? Bueno, a ver, fíjense, no en su piedad. Bueno, digo media palabra sobre el fariseísmo. No sé si algún día aclaré algo esta cuestión. Voy a tratar de ser breve por si ya lo he dicho otras veces. En todo caso, a mitad de camino me paran, ¿sí? El fariseísmo, las 3 grandes sectas del judaísmo, los saduceos, los esenios, los fariseos, surgen más o menos siglo III, siglo II antes de Cristo. Quien los describe detalladamente, por supuesto, es Flavio Josefo, ¿no? Entonces, y ahí surgen estas 3 grandes sectas, los saduceos, que van a ser los que se quedan con el templo, los fariseos que rompen con el templo, porque el templo se corrompe. Fariseo significa separados, son antitemplo, huyen del templo. Son judíos, probablemente con genealogía sacerdotal, pero huyen del templo. Ven que Juan el Bautista es de familia sacerdotal, pero que huye del templo. ¿Ven? Juan el Bautista está en esa línea, ¿no? Pero es importante conocer. Bueno, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran laicos, no son sacerdotes, muy populares, de devoción popular, ¿no? Y muy religiosos. Ven que esta mujer dice todo el día estaba en el templo, no se apartaba noche y día, etc. Bien. Entonces, acá está toda la teología de María. Los fariseos creen en la resurrección, creen en los milagros. Los saduceos no creen en la resurrección, no creen en los milagros. Por eso acá está María, acá está Jesús. Aunque Jesús siempre es con un problema, pero María está claramente. Ahora voy a hacer una aclaración. Sucede que después de la guerra del año 70, el grupo sobreviviente más importante del judaísmo son los fariseos. Cuando escribe Mateo, está peleando contra los fariseos. Entonces Mateo los caricaturiza. Nosotros los cristianos del siglo XXI tenemos una caricatura de lo que es un fariseo. Lucas también un poquito le sigue por ahí, ¿se acuerdan la parábola del publicano y del fariseo? ¿Sí? Lucas también un poquito, pero el que es bien violento con los fariseos es Mateo. Mateo inventó un fariseo que no existe. Tanto que para nosotros, cristianos del siglo XXI, si yo a alguien le digo fariseo,
interpretamos que un insulto, ¿no es así? Eso es el invento de Mateo. María era un farisea, Jesús era un fariseo, ¿no es así? Creía en la resurrección, en los milagros, en el ayuno, en la oración, en la limosna, eran gente muy solidaria. Entonces, por eso cuando yo digo que María es farisea, alguno de ustedes se puede descolocar porque tiene vinculado a la palabra fariseo algo negativo. Sí, había, así como hay cristianos buenos y malos, había fariseos cristianos buenos y malos, por supuesto. Y había fariseos radicalizados, así como había cristianos radicalizados. Piensen en Santiago. Santiago era un cristiano radicalizado que se agarraba las piñas con los fariseos. Pero ciertamente que esos son extremismos, esas son radicalizaciones, y en contextos de polémica terminan siendo caricaturizaciones, ¿no? Entonces nosotros, Mateo ahí nos ha inventado a alguien que no existió jamás, que el fariseo de Mateo. Lo dejamos ahí. Entonces, pero fíjense, esta es, ven, Ana es una farisea de estricta observancia. ¿Por qué tiene 84 años? Todos ya sabemos que es un número simbólico. Es muy simple, 8 más 4 da 12. Entonces es por una judía, ¿no? Todas estas sumas las suelen hacer los judíos permanentemente. Bueno, vamos a diapositiva 8. Cerrando esta parte de la infancia. A ver, diapositiva 8, quien quiera leer. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Miren, vamos a insistir, pero hay que tener claro que el versículo 40 está cerrando, eso se llama sumario. Hay un género literario bíblico que se llama sumario, que uno podría traducir como resumen. En la Biblia hay una frasecita que trata de resumir y presentar el perfil de un personaje. ¿Ven? El niño iba creciendo, se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Termina el capítulo. Ha terminado el capítulo. ¿Alguien que quiera leer, por favor, diapositiva 9? Historia de Samuel. Paralelismos. Elcana y Ana. Pare. No es Elcana, no es el santo patrono de los policías, es Elcaná. Elcana. Claro, no es Elcana. Dale. Elcana y Ana, después de haber conseguido milagrosamente el nacimiento de Samuel, se dirigen al santuario de Silo para destinar, así es, al niño, ¿sí?, al servicio del Señor. José y María presentan en el templo al niño Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Alguien que quiera leerle la diapositiva 10? Elí bendijo a Elcana y a Elcana, perdón, no el santo, Claro. Elí bendijo a Elcana, sí, y a Ana cuando comparecieron en el santuario para el sacrificio. Simeón bendice al padre y a la madre de Jesús. En Silo, algunas mujeres prestaban servicio a la entrada de la tienda de la reunión. En Jerusalén, Ana no abandonaba el templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Lea una diapositiva más, así termina. Bueno, Samuel iba creciendo en estatura y en gracia ante Yahvé y ante los hombres. El niño Jesús crecía y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Es claro que es una fotocopia, ¿no? Entonces, ya le hemos dicho muchas veces, texto, un tejido, como Lucas va narrando el Evangelio, pero no inventa nada,
de la nada, sino que todo está inspirado en el Antiguo Testamento. Y todo lo que va contando Lucas tiene un arraigo muy fuerte en todo el Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque se puede interpretar con sensatez, porque como yo sé de dónde vienen los textos, cómo se ha construido este relato, y tengo más perspectiva para ensayar una interpretación de los textos, porque sé cómo se concibieron, cómo se parieron estos relatos. Bueno, dejamos ahí y vamos a ver a qué escuela fue Jesús. ¿Fue privada o estatal? Fíjense, diapositiva 13. En la privada sí, porque vieron que Lucas va a decir que estaba en el templo, ahí aprendía con los sacerdotes, ¿sí? Pero también fue al estatal, ¿te acuerdan que en Marcos hay el obrero, de dónde saca todas estas cosas, ¿sí? Así que podemos decir que fue un ratito a la una y a la otra. Ahora miren la familia de Jesús, que el problema, ¿no? Pobre muchacho, miren, ¿quién es mi madre? Ahí tenemos un problema. ¿En qué asunto es mi padre? Ahí tenemos otro problema. ¿Quiénes son mis hermanos? O sea que Jesús, por donde lo mire, tiene un problema, ¿no? No sabe quién es su mamá, no sabe quién es su papá, no sabe quién son sus hermanos. O sea, ven, esto yo lo digo en un chiste, una morada, pero acá hay un tema de fondo, que Jesús viene a reformular la familia, ¿no? Este es un tema que tiene una actualidad impresionante. Miren, la familia moderna no tiene 30, 40 años, un invento nuevo. Nosotros a lo largo de la humanidad hemos vivido como bichos, ahí todos metidos en una cuestión, ¿no? La familia moderna tiene 30, 40 años, no más, ¿no? Todavía el concepto de amistad no se ha incorporado. Bueno, es un invento muy moderno. Por eso, lo de Jesús es una cosa muy llamativa, no tiene que pasar desapercibida esa cuestión. Pero bueno, vamos a diapositiva 15, nuestro amigo Flavio Josefo, que él cuenta cómo fue su adolescencia, ¿viste? Jesús de adolescente, 12 años. Bueno, Flavio Josefo cuenta cómo fue su formación. Alguien que quiera leer en la diapositiva 15, por favor. Todos ya sabemos quién es Flavio Josefo, el gran estratega militar, el gran intelectual, el gran diplomático, el que termina la guerra del año 70, va preso a Roma, escribe la guerra judía, etcétera, etcétera. Muchas veces lo hemos mencionado a Flavio Josefo. Adelante. Yo fui educado con un hermano mío, llamado Matías, hijos los dos del mismo padre y de la misma madre. Progresaba mucho en la instrucción, destacaba por mi memoria e inteligencia. Y cuando apenas había salido de la infancia, hacia los 14 años, todos me valoraban por mi afición a las letras, pues continuamente acudían los sumos sacerdotes y las autoridades de la ciudad para conocer mi opinión sobre algún punto de nuestras leyes que requiriera mayor precisión. Wow, el tipo, ¿no? Erudito de niño. O sea, claro, este era un prodigio, ¿no? Se echaba flores realmente el Flavio. Bueno, pero los sumos sacerdotes y las autoridades acudían a escuchar su opinión. Claro, estudió hasta los 14, Jesús hasta los 12. Claro, se pueden hacer varias comparaciones. Este es de familia rica, Jesús de familia pobre, este de Jerusalén, el otro era de allá la Galilea, ¿no? Nosotros sabemos que, fíjense, hay cosas que tenemos que recordar brevemente. Una cosa que distingue al judaísmo en toda la historia de la cultura, que es la religión del libro, o sea, es religión de lectores. Los griegos, los romanos, no leía a nadie. Aristóteles, Platón, sí, los sabios, el emperador, pero el pueblo griego, romano, egipcio, no sabían leer nadie. Esa era una ciencia hermética para los sacerdotes y los emperadores, nada más. Bueno, la gran diferencia en el mundo es que todo judío a los 12 años sabe leer. No necesariamente escribir. Son dos operaciones mentales que nosotros, hombres modernos,
creemos que es una sola cosa, aprender a leer y aprender a escribir. No, está comprobado que son dos operaciones muy diversas. De hecho, todo judío varón sabía leer, pero no necesariamente sabía escribir. De hecho, era un oficio. Existían los escribas, los escribientes, ¿no? Bien. El otro detalle muy importante, bueno, esto es un elogio para Israel. La carencia es que la mujer no aprendía a leer, no se le enseñaba. Yo voy a repetir una frase muy agresiva, muy dura, y que es claramente una exageración, pero es una frase que puede marcar una índole de cómo era la cosa. Esta frase dice así: es preferible a la niña enseñarle la prostitución antes que enseñarle a leer. Claramente que es una exageración, pero son esas frases. Ustedes recuerden lo de Platón y toda la Biblia, y gracias Padre, gracias Dios, porque no nací esclavo, no nací pagano, no nací mujer, o sea que estas cosas son, por eso Pablo va a decir, no hay judío ni griego, esclavo el libro, varón mujer. Ese texto está contra aquel texto de Platón, etc. Bueno, la fórmula es exagerada. Probablemente nadie enseñaba eso, pero existe. Esa fórmula daba vueltas por ahí y entonces implica algo así sucedía, ¿no? Lo cierto es que la mujer no podía leer. Eso está bien claro, ¿no? Todavía hay algunos biblistas, eximios biblistas. Hago un paréntesis. Yo puse en mi Facebook que este jueves, durante toda la mañana, se celebran los 50 años de la Sociedad de Teología Argentina, y el jueves, durante toda la mañana, a partir de las 9, como hasta las 2, va a haber 5 conferencias de Biblia. Me parece que yo conozco un solo biblista de ellos, los que han venido aparecía Pablo Andiniak, el que trajimos para dar el curso, es un protestante, el que trajimos para dar el curso sobre el libro de los sexos, del Éxodo, ese es Pablo Andiniak. Pablo Andiniak, que es un protestante, es uno de los grandes colaboradores en la nueva versión de la Biblia del Pueblo de Dios. En los comentarios y notas participa, yo les he dicho, ahí participan católicos y protestantes, varones y mujeres, cosas que en la versión original eso no sucedía. Uno de ellos es Pablo Andiniak, hemos tenido la suerte de conocerlo y de tratarnos como amigos. Bueno, el primer conferencista es él, los otros no conozco ninguno, pero son 5 conferencias al hilo que sería bueno que a quien le interesa que esté advertido. En mi Facebook está la propaganda y ahí está la indicación cómo acceder a eso. Los que no tengan mucho que hacer o pueden organizar su vida de acá al jueves, a la mañana, y dedicárselo a ello. A la tarde hay otra conferencia importante, yo no voy a poder participar porque tengo clase, es el obispo conocido Tucho Fernández, va a hacer una presentación de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Él es uno de los teólogos de Francisco, ¿sí? Entonces, seguro que ha participado muy intensamente en esta encíclica. Se dice que es el autor de la primera encíclica de Francisco, es el Tucho. Yo estoy muy convencido porque como conozco los libros del Tucho y leí la Gaudium Evangelium, para mí es fotocopia de los textos. Yo creo que el Tucho la escribió. Estoy convencidísimo. De esta no estoy tan convencido que la haya escrito el Tucho, pero ciertamente que, de hecho, Aparecida, no es Bergoglio que la escribe, el Tucho. Eso también, póngale la. Y Bergoglio siempre se sintió bien interpretado por el Tucho. Por eso podemos decir que uno de los teólogos de Francisco es el Tucho Fernández, ¿no? Yo tuve suerte de ser compañero de él, iba un año debajo mío. Ya era un muchacho brillante, cuando era un pibe ya era brillante el muchacho, ¿no? Es una persona muy capaz. Bueno, no sé, no creo que él haya escrito esta encíclica,
seguramente que lo han consultado, pero ciertamente es de los que pueden ser uno de los mejores intérpretes del pensamiento del Papa. Así que hay una conferencia el jueves a las 19 horas. Yo lamentablemente no lo había podido escuchar. Si Santiago la llegaras a escuchar y la podés grabar, a mí me gustaría, ¿sí? Entonces, bueno, perdón con toda el paréntesis que metí, ya ni sé en qué estábamos. Estábamos en Flavio Josefo, bueno. Que la mujer no podía leer ni escribir. La mujer no podía leer y escribir, etc. Ahora, ¿cómo era la educación? Sabemos que la educación tenía dos grandes momentos. Lo que nosotros llamábamos siempre en Argentina la primaria o hasta el CBU, eso se aprendía en todas las sinagogas. Sinagogas hay en toda la Palestina y en todo el mundo hay sinagogas, no hay templos. En las sinagogas se garantiza que todo niño a los 12 años sabe leer. Ahora, la polimodal, o la secundaria en términos antiguos, eso se hacía solo en Jerusalén. Entonces, bueno, eso accedían solamente los que vivieron en Jerusalén. Jesús no hizo la polimodal. Jesús tenía una buena primaria. ¿Vieron como nuestras abuelas que tenían un buen tercer grado? El tercer grado de nuestras abuelas era muy bueno. Bueno, Jesús llegó hasta la primaria, la CBU, no tiene la polimodal. Por eso decían, qué viene este a hablar, ¿se acuerdan? Allá en Marcos 6, ¿no? Bueno, entonces, ahora no, Flavio Josefo estudió hasta los 14 años y él vivía en Jerusalén, o sea que Flavio Josefo sí tenía una formación un poco más cuidada que la de Jesús. Bien, todo esto es para hablar de la famosa escena que viene de Jesús hallado y perdido en el templo. Vine en diapositiva 17, retomo cómo cerró Lucas el Evangelio de la infancia, porque ahora lo que venga es claro que es un añadido. A ver, ve cómo cerraba. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, gracia de Dios estaba con él. Evidentemente que ahí cierra una escena. Entonces ahora arranca algo inesperado. No tiene continuidad esta escena. ¿Alguien que quiera leer diapositiva 18, por favor? Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Bueno, recordemos lo básico. Había 3 fiestas que era obligatorio ir a Jerusalén según el Deuteronomio y el Levítico. Hoy sabemos que en realidad nadie iba. Después quedó como que el ideal es que uno una vez en la vida fuera a Jerusalén. Era muy caro ir a Jerusalén. Llevaba 10 días de ida, 10 días de vuelta. No podías dejar la casa sin nadie que te la cuidara. Después cuando llegabas allá tenías que gastar en alguna pensión, comida, y si tenías algún pecado y tenías que pagar una ovejita, se te complicaba mucho. Entonces no era fácil ir a Jerusalén 3 veces al año. Quedó como un sueño, ojalá que una vez en la vida yo pueda ir a Jerusalén. Además, recuerden que había más judíos fuera de Jerusalén que dentro de Jerusalén. Entonces se imaginan que, qué sé yo, alguien que vivía en Babilonia, en Egipto, era imposible. Entonces, en realidad, bueno, pero existía esa idea de que una vez en la vida, por lo menos, había que ir a Jerusalén. Bueno, acá Lucas inventa que, bueno, que iban todos los años. A los 12 años, ¿por qué? A los 12 años recibía el título de la primaria en el templo. Él tenía que leer una página de la Torá y
Ahí le entregaban el diploma como las maestras del sexto grado, estoy haciendo una broma, y allí ya se consideraba un judío adulto, porque él sabía leer la Torá. Por lo tanto, es un adulto, ¿no? Bueno, entonces ahí van y María y regresaron, pero Jesús se queda. Yo lo puse en mayúscula, imprenta, que permaneció en Jerusalén, porque a veces cuando rezamos el rosario, el quinto misterio dice, el niño Jesús perdido allá en el templo. Da la impresión que Jesús era medio tontito y que se perdió. No, 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 Jesús no se perdió nada. Jesús se quedó en donde él consideró que debía quedarse, ¿no? Seguimos leyendo, por favor, diapositiva 19. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Esto es verosímil porque ciertamente volvían en grupo y capaz que Jesús iba con los primos jugando a qué sé yo, y María José iba con los otros discutiendo si Herodes, qué sé yo. Y bueno, pero claro, pasó un día, pasó un dos, y hasta que deciden volver a Jerusalén. Adelante, quien quiera leerle la diapositiva 20. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que los oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al ver, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Bien, acá tenemos un problema, ¿no? Bueno, fíjense que lo de Jesús es más modesto que lo de Flavio Josefo. Flavio Josefo dice, me venían a consultar. Pero Jesús dice, primero los escuchaba, les hacía preguntas y después sí se admiraban por sus respuestas. Pero digamos que es un poquitito más sensato que lo de Flavio Josefo, que está exagerado. Pero el problema acá está que la madre de Jesús le está haciendo reclamo, ¿no? Piensa que tu padre, ¿a qué padre se refiere ahí María? Y evidentemente a José, no al padre de Jesús. Entonces piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Adelante, diapositiva 21, alguien que quiera leer. Jesús les respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Bueno, este es en paralelo a Marcos 3. Marcos 3, ¿quién es mi madre, mis hermanos? Acá es quién es mi padre. Este es un paralelo claro de Marcos, ¿no? Solo que desde una perspectiva diversa. Acá hay un problema. Versículo 50. María y José no entendieron lo que les decía. ¿Cómo? Hace 12 años que el ángel Gabriel fue y le dijo que era la madre de Dios, y ahora cuando Jesús ratifica que Dios es su padre, no entienden. Acá tenemos un problema, ¿no? Entonces, si ella dijo, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según mi palabra, ¿cómo es que aparentemente en el capítulo 1 María sabe todo? ¿Y cómo es que en el capítulo 2 al final no sabe esto, no entiende, ¿no? Entonces acá tenemos un problema. Bueno, diapositiva 22, por favor, para así cerramos la escena. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Bien, vamos a la diapositiva 23. Fíjense abajo, el número 3. Hay dos conclusiones en el relato de la infancia.
240, 252. Son ¿Esto qué muy significa? ¿Qué significa? Que hubo un cierre original, que era 240. Después Lucas ha encontrado esta anécdota de un Jesús adolescente, la incorporó y le puso el cierre. ¿Ven que tenemos dos conclusiones? Claro, acá tenemos dos conclusiones. Cuando esto se llaman duplicaciones, cuando se duplican afirmaciones, es que ahí alguien cortó, pegó y agregó. Entonces, Lucas había terminado en 240 la escena de la infancia. Ha encontrado un bonito relato de un Jesús adolescente, ¿sí? Y le gustó, evidentemente, lo enganchó y le puso un cierre, como Dios manda. Y ahora el capítulo 2 termina acá. Entonces esto es muy importante. Miren el número 2. ¿Por qué María no comprende si el ángel le había anunciado el misterio de Dios? No, lo que pasa es que esta es una escena que Lucas encontró otro lado. Y entonces ahí nos encontramos que en todo el texto de Lucas María sabe todo y acá nos encontramos que no sabe nada. Bueno, ¿por qué? Y porque es un agregado. Y el agregado es bonito, pero bueno, nos dejó algunos problemas sin solución, ¿sí? Bien, perfecto, son contradicciones, ¿no? Pero el texto es profundo. Fíjense diapositiva 24. Una novela menor de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Fíjense, la infancia y Emaús. ¿Ven? Abre y cierra el Evangelio. Miren que aquí hay una gran inclusión, ¿ven? En la infancia y Emaús van a Jerusalén, es la fiesta de la Pascua, está muerto o perdido 3 días, suben de Galilea, es necesario que el Mesías padeciera para entrar en su gloria, no sabían que era necesario que esté en el asunto de mi Padre. No comprendieron los discípulos, no comprendió la madre de Jesús y José, y dice, ¿por qué me buscan? ¿No? Entonces ven que acá hay un gran paralelismo y por lo tanto acá está la técnica de la inclusión lucana, ¿no? Abre y cierra con 2 escenas que están fuertemente vinculadas y quieren dar un marco de interpretación. Bajamos a la diapositiva 25 y aquí está el gran marco en realidad. Fíjense, la primera palabra que Jesús dice en el Evangelio de Lucas es asunto de mi Padre. Hasta acá, el Evangelio de Lucas, Jesús no abrió la boca. La primera palabra de Jesús en el Evangelio de Lucas es Padre. No sabían que debe estar en el asunto de mi Padre. La última palabra de Jesús en la cruz es Padre, en tus manos entrego mi espíritu. O sea, Jesús abre y cierra con lo esencial, el Padre. ¿Ven? Lucas quiere decir, Jesús nunca estuvo perdido. Jesús siempre estuvo donde debía estar. Acá los que están perdidos es María, José y probablemente usted también. Pero Jesús no. Jesús siempre estuvo donde debía estar. ¿Dónde? En los asuntos del Padre. Bueno, acá hay una inclusión muy interesante y este es un marco de comprensión del Evangelio de Lucas. Por eso es que este relato es una linda incorporación. Lucas lo ha incorporado y si bien tiene algún problema, pero ha hecho un lindo ensamble y sugiere ideas importantes para interpretar este texto, ¿no? Entonces, fíjense, diapositiva 28, también encontramos términos claves de Lucas: perder, encontrar, muerte y vida. ¿Se acuerdan que las ovejas, el Lucas 15, perdió ovejas, ¿sí? La mujer que perdió una moneda, ¿sí? El padre que yo había perdido a mi hijo, pero lo hemos regresado, estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Bueno, toda esa terminología que está en el Magnificat y está a lo largo de Lucas y que tiene un fuerte sabor pascual, es lo que está debajo de este texto. Entonces, a Lucas toma una anécdota de un Jesús adolescente, pero lo mete en un marco teológico
y en un marco pascual, ¿no? Entonces, aquella escena menor pasa a tener una importancia en el Evangelio de Lucas muy importante, ¿no? Vamos a ver un par de textos que directamente no hablan de la Virgen María, sobre todo, los otros sí, pero que son oportunos de decir una palabra. A ver, Lucas, en la diapositiva 29, no habla de la Virgen María, pero sí hablan de las mujeres que después van a aparecer con María en la escena de la cruz, van a aparecer, etcétera, en Pentecostés. Por eso vamos a detenernos un minuto. Lucas 8, 1 al 3. Quien quiera leer la diapositiva 29, por favor. Señor Padre, después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que han sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, había salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, no sé, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo servían con sus bienes. Algunos van a tener que apagar el micrófono porque por ahí se producen algunos ecos, ¿sí? Bueno, fíjense, yo organicé el texto, ve que puse, ¿quiénes van anunciando el reino? Dice, los 12 y mujeres. Miren que los puse en paralelo porque los acompañaban los 12 y también algunas mujeres. Si uno lo pone ahí, se ve la importancia que tenían las mujeres. Después habla de la Magdalena, esta mujer de Magdala, ¿sí? Bueno, dice que había sacado de ella 7 demonios. Un papa en el medioevo, ahora no me acuerdo el nombre, no nos interesa, hay un papa en el medioevo que cuando interpreta este texto dice que María era una gran pecadora, una prostituta. ¿Por qué? ¿Cómo llega a esa conclusión? En primer lugar, porque junta esta escena, Lucas 1, 8, 1, 3, con la escena anterior, el final del capítulo 7, ahí hay la escena de una prostituta que lava los pies de Jesús, ¿sí? El final del capítulo 7 sí hay una prostituta pública. Ahora, el texto continúa, pasa a otra escena, pero el Papa lo vincula. Entonces dice, ¿quién era esa prostituta? Y era la Magdalena. De hecho, Jesús sacó 7 demonios. ¿Qué significa? 7 es totalidad. Luego es la gran pecadora. Bueno, y ahí armó un lío ese Papa que todavía estamos tratando de desenredar. Claramente ha confundido dos escenas que no había que confundir, eso por un lado, y por otro lado hay que recordar qué significa acá demonios. Miren, en griego hay 2 palabras que en castellano nosotros confundimos. Cuando yo uso la palabra diablo, parece que el sinónimo es demonio. En griego no son sinónimos, son palabras diversas. Se escriben de modo diverso y tienen contenido diverso. Una cosa es diabolo, ¿sí? Y otra cosa es daimones. Daimones es demonios, ¿no? Y diabolo es el diablo. Bueno, no voy a entrar en muchas distinciones, pero en el griego se distinguen claramente. Lo digo rápido. Diablos siempre salen sin singular, nunca está en plural, no hay los diablos. Es el diablo. Tiene un artículo, supone un pronombre personal, supone alguien que es hostil al plan de la salvación de Dios. Eso es el diablo. Aparece muy poco en la Biblia, casi que no aparece. Sí aparece varias veces en el Nuevo Testamento y aparece en literatura religiosa. Ahora, el diablo nunca se mete dentro de nadie en la Biblia. Ahora, los demonios es distinto. La palabra daimones está vinculada a los libros de medicina, no de religión. Libros de medicina. Los demonios están en plural.
no tienen pronombre personal, por eso no son un alien, son algo. Es como el coronavirus, es un bicho que uno no sabe dónde está, cómo se mueve. Entonces, ¿qué eran los demonios en el siglo I? Eran aquellos bichos que se le metían a las personas y los paralizaban. Ejemplo simple. Un sordo mudo. Dice Mateo que tiene un demonio sordo y un demonio mudo. ¿Por qué? Porque el sordo tiene las orejas, pero no oye. Tiene la boca, pero no habla. Entonces decían, tiene un sordo, ¿se acuerdan? Bueno, tiene un demonio mudo. ¿Qué pasa? Las enfermedades en la Biblia, ustedes recuerden que la Biblia tenía una información médica muy precaria. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el médico es Dios. Entonces la medicina era como un atentado contra Dios. Los griegos con Hipócrates, los romanos con Galeno, avanzaron mucho en medicina, así todo era paupérrima. Ahora los judíos menos todavía. Entonces, los judíos distinguían dos tipos de enfermedades, las externas y las internas. La externa es una curación. O sea, un tipo se quebró, es un paralítico, se ha quebrado la pierna, tiene que venir alguien y le tiene que empalizar la pierna. Bueno, eso es una curación. Ahora, ¿qué pasa? Había enfermedades que no conocíamos su origen. Les llamamos enfermedades internas. Entonces, bueno, eso era un virus. ¿Vieron cuando vos vas al médico y te dice, mire, ¿qué tiene? Y un virus. ¿Y qué hacemos? Y hay que dejar que evolucione. O sea, no sabemos qué. ¿Qué es el COVID? Bueno, todas esas cosas. Hago un paréntesis. Los otros días, hablando con un amigo que es psicólogo, me recuerda que si bien psicología, siempre se trabajó la psicología, Aristóteles habla de psicología, Freud era médico, pero habla de psicología, pero la psicología como ciencia nace en 1980. Miren, anteayer, 1980, como ciencia. ¿Que se trabajó en psicología? Sí. Aristóteles tiene un tratado en la antropología, habla de la psicología, habla de la memoria, la voluntad. Freud es el padre del psicoanálisis, pero Freud es un médico, ¿sí? Antes, para acceder a la psicología había que estudiar medicina. La psicología como ciencia, 1980, anteayer. Entonces, no podemos pretender que en los evangelios tuvieran los conocimientos psicológicos que hoy tenemos, no. Entonces, eran enfermedades internas que se ignoraba. Bueno, y que para un paralítico se le empalizaba la pierna, y para un endemoniado se le hacía un exorcismo, ¿no? Hoy en día le daríamos una cafeaspirina, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta mujer tiene 7 demonios, no significa que tiene agentes del mal. Primero, solo los demonios están adentro, porque son las enfermedades internas. Entonces, estos 7 demonios en realidad son enfermedades psíquicas o internas que en aquel entonces no tenían mejor nombre que este. Era un nombre genérico, ¿no? El Evangelio no da información científica, usa términos genéricos. Entonces, la Magdalena no es una gran prostituta. La Magdalena era una mujer muy enferma y Jesús le ha liberado probablemente de enfermedades internas que en la época no se manejaban. Bueno, me detuve demasiado en esta mujer. Está Juana de Cusa, intendente de Herodes. Fíjense que en Lucas dijimos que Lucas escribe, el ilustrísimo Teófilo, en una comunidad donde la gente está bien posicionada económicamente. Y hemos dicho que en los Hechos de los Apóstoles y en el Evangelio de Lucas aparece siempre gente adinerada y cristianos adinerados, José de Arimatea, etcétera, ¿no? Entonces no es raro que aparezca una mujer esposa, miren, del intendente de Herodes, ¿no? Y muchas otras que servían con sus bienes. Acá es importante el verbo.
Cuando escribe Lucas, año 85, 95, ya este es un término técnico. Servir, en griego se dice diácono. Entonces, acá hay una alusión a un ministerio de las mujeres. Lucas no le concede a la mujer el ministerio de la palabra, pero sí el ministerio social. Por eso este texto se puede apreciar. Miren diapositiva 30. Miren abajo. ¿Se acuerdan del texto de Marta y María en Lucas capítulo 10? Marta servía y María a los pies del Kyrios, del Señor, ¿no? Entonces, bien, Lucas lo tiene el paralelo fundamental, está en Hechos 6, 1 al 7. Confío que Santiago se va a acordar de memoria que era Hechos 6, 1 al 7. No me digas que te maté. ¡Wow! No me sé la Biblia de memoria todavía. No, pero no digo con... Pero la escena, ¿nadie la recuerda esta escena? Cuando elige los diáconos, ¿no es, padre? Perfecto, mira vos, Viviana. Es que en Ituzaingó yo me dediqué más a la enseñanza que acá. Sí, y así el paralelo, dijo que era un paralelo con esto, porque era el problema de la iglesia, el servicio a la mesa, a las viudas, y el servicio de la palabra. Y que era mucho más importante el servicio de la palabra, porque si no había que decir, no tenía sustento quizá el servicio de lo demás. Mire con qué alegría le escucho, está repitiendo pero literalmente. Y yo en Ituzaingó hace 15 años que no estoy, no, hace 5 años que no estoy en Ituzaingó. 5 años, sí. Fíjense, bueno, ya lo dijo todo, pero lo amplió para todos. Después de Pentecostés, la iglesia se parte en dos y hay un conflicto que no se atiende a las viudas de los griegos. Entonces, para resolver el problema, dicen, bueno, los 12 se van a dedicar a la oración y a la predicación. Son los 12 apóstoles. Es la iglesia judía, los 12. Y nace la iglesia de los 7 diáconos, que son griegos, diácono. Y son 7 tipos con nombre griego. Es la iglesia pagano-cristiana que se van a dedicar al servicio de las mesas, ¿sí? Al ministerio social sería, ¿no? Y entonces ahí se dice, bueno, para que no haya conflicto, que algunos se dediquen al ministerio de la palabra y otros al ministerio del servicio. Lucas, ¿ven? Cuando va a hablar de Marta y María, está recogiendo aquella escena. Y como muy bien dijo Viviana, yo no lo pensaba decir ahora, pero ya que lo dijo, lo digo. Fíjense, Lucas en el Evangelio va a privilegiar a la escucha. Miren que Marta, de muchas cosas te afanan, ¿no? Y esta se quedó con lo más importante. ¿Por qué? Porque el problema de Lucas es esto, que necesitaba agentes de pastoral, pero agentes de pastoral que no sean meros activistas, sino que le hayan dedicado tiempo a la meditación, a la oración, así como María conserva sus cosas. Entonces, gente que escuche la palabra. No tienen nada que enseñar el que no ha estudiado. Imagínense un catequista que no estudie, que no rece, que no medite. ¿Qué enseña? Entonces es cierto que en la iglesia necesitamos multiplicar anunciadores, pero mejor y antes que eso necesitamos gente que estudie. Si usted no le dedica 4 o 6 años a los evangelios, por ahora no se meta catequista. Perdón, pero yo estoy convencido que la iglesia tiene que cerrar la catequesis por 10 años y poner a estudiar a los agentes pastorales en serio. Y dentro de 10 años abrir de nuevo el catecismo. Nosotros tenemos catequistas que no tienen ni idea de qué es el evangelio. Si usted le dice a su catequista que María era una farisea, le da un infarto. No tiene idea. No. Entonces, yo creo que hay que cerrar 10 años todas las parroquias. Visitar a las viudas, a los ancianos, todo eso sí. Pero la catequesis, no podemos dejar que los catequistas hoy
no tienen idea de esto y están enseñando. Bueno, me fui, borremos todo esto. Entonces Lucas dice, miren, antes que enseñar, lo primero es escuchar, ¿no? Pero bueno, pero lo que quería era esto. Miren la última frase, me fui a algo que tiene que ver. Lucas, las feministas critican a Lucas porque Lucas le concede ministerio social a las mujeres, pero no el ministerio de la palabra. Lucas no les concede el ministerio de la palabra. Por eso sirven con sus bienes. Pero en Lucas no hay mujeres predicadoras. Muy raro aparecen algunas allá hijas de un profeta en los Hechos de los Apóstoles, pero no, Lucas no les concede eso. Eso es una limitación de Lucas. Bueno, dejemos este texto que es periférico, pero que ayuda. Y volvamos a textos marianos de Lucas para ir terminando. Diapositiva 31, quien quiera leer. Bueno. Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús: tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Bien, acá Lucas ha mejorado la escena de Marcos, porque acá si no pudieron acercarse, hay tanta multitud, que está disculpando, ¿sí? Y además, bueno, dice, quieren verte, o sea que hay una actitud positiva, aunque en Lucas querer ver no es un elogio, lo que importa es querer escuchar. El verbo ver en Lucas en general es un verbo negativo, ¿no? Pero bueno, por lo menos querían verlo. Pero Lucas vuelve a ponerlos en su lugar, dicen, miren, mi madre y mis hermanos son los que escuchan y practican la palabra. Miren, si ustedes tienen ahí el Evangelio de Lucas capítulo 8, fíjense dónde está la parábola del sembrador. Obviamente que en el capítulo 8, ya lo dije, no me di cuenta, pero fíjense, está ahí la parábola del sembrador, ¿dónde comienza y dónde termina? Empieza en 8:4. Sí, y termina En el 8:15. en el 8:15. ¿Y qué dice el cuarto terreno? A ver. ¿Se acuerdan que hay 4 terrenos, no? Sí. ¿Qué dice el cuarto? ¿Qué es eso de los terrenos? No, no ¿Terreno por que terrenales o terreno por superficie así de cosas? que el sembrador siembra sobre piedra, sobre espina. Sí, tierra buena, el último. A ver, ¿cómo dice la última? ¿Cómo la describe? Otra Lo que cayó en buena- tierra buena. Sí. Cayó en tierra buena ahí. Creció y dio fruto centuplicado. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que Está oiga. bien. Entonces, el terreno fértil, que es el que escucha y practica la palabra. Entonces, como Lucas había presentado a María como la que escucha la palabra de Dios, en la mayoría de los biblistas coinciden que en Lucas, el cuarto terreno, no exageramos si decimos que es una clara alusión a María, ¿no? En el Evangelio de Lucas es bastante concorde, y de hecho Lucas ha puesto esta escena del sembrador con esta escena, ¿no? Bien, vamos a el penúltimo de texto. los hermanos que no eran hermanos sanguíneos, sino compañeros de causa. Como Claro. estaba alejado de su tierra, que era con la compañerita, con la amiguita que iban a hacer piquetes por la calle, paraban los autos. Bueno. ¿Qué eran los hermanos? Habías dicho la otra vez cuando Sí. explicaste Bueno, evangelio. todo eso no hay que grabarlo, ¿no? Bueno, vamos a diapositiva 33, a ver. Y ya vamos redondeando, Lucas. Diapositiva 33.
Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Mujer del Antiguo Testamento, Raquel. Jesús le respondió: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. A ver, lo digo en memoria, pero creo, busquen Génesis 31. 31. Lo tendría que haber puesto, pero estoy casi seguro que es ese texto. A ver. Raquel, esposa de Jacob, era la más bonita, ¿se acuerdan? Bueno. Vio Raquel que no daba hijos a Jacob, y celosa de su hermana, dijo a Jacob: dame hijos o me muero. Miren ustedes, ven, la mujer es madre, ¿ven? Dame hijos o me muero. ¿No? ¿Sigo? La mujer no, es seno y pechos. ¿Ven? A Raquel hay que decirle feliz Raquel, ¿no? El seno que te llevó y los pechos que te levantaron. La mujer en el Antiguo Testamento es seno y pecho, es madre. En cambio, en el Nuevo Testamento, bienaventurada le va a decir Isabel a María por lo que has creído, ¿no? Y acá Jesús dice: felices más bien los que escuchan la palabra de Dios. Este texto de Lucas es la clave antropológica sobre la mujer. Cuando se habla de antropología de la mujer, este es el texto clave. Porque acá se ve la gran diferencia entre la mujer del Antiguo Testamento y la novedad de la mujer en el Nuevo Testamento, que es el tema de la virginidad y es el tema de que la mujer vale porque es persona, ¿no? Bueno, esto es realmente, ahí está, este es un texto clave en el Nuevo Testamento, ¿no? Fíjense ahora rapidito nomás, miren diapositiva 34, ¿cómo perfila Lucas la fe del discípulo? Muy rápido, ven la parábola del sembrador, escuchar y practicar. Las dos la casa, que una de arena y otra de cimiento, y se puede caer. El testimonio del discípulo, el discípulo es testigo, y el discípulo es orante, y esto lo hace en grupo. Eso que lo pasé rápido lo aplico a María. 37, miren. Ven, María, Hechos 1:14, está en comunidad orando y prepara la misión. María está vinculada a la parábola del sembrador porque escucha, ¿ven? Y practica. María con los hermanos no aparece sola, ¿no? Sino que se vincula con otros. Y al final María fuerte, la espada de Simeón, ¿ven? Que en la casa puede ser de arena o de tierra. Bueno, ahí Lucas ha perfilado en qué sentido María es discípulo en el Evangelio de Lucas. Bueno, y terminamos Lucas con diapositiva 36. ¿Qué les parece esta imagen del Greco, por supuesto? ¿Es completa? ¿Falta algo? A ver, Viviana, Sí. le veo la cara. A ver, no, porque es completa, porque me llama, bueno, aparece una mujer ahí entre medio, al lado de María, entre medio de los discípulos. No me acuerdo qué otra cosa más habíamos hablado. Pero hay 11, No, no dice. 11 llamitas, pero una mujer, faltaría uno más porque faltaría Tomás. Tendría que haber 11 hombres y a los No, pero en Hechos dice que eran 132, creo. ¡Wow! Bueno, vamos despacio, vamos despacio. A ver, diapositiva 37. ¿Qué les parece esto? Si María estuvo en Pentecostés, María tendría 50 años. Claro. Ya era una vieja, recuerden, es anciana en aquel entonces, ¿sí? 50 años, la expectativa ahí eran 40. Lucas dice que estuvo en Pentecostés. Si María, más o menos así sería María. No estamos acostumbrados a ver una María anciana.
La devoción popular siempre la imagina desde 14 años, 15, Sí. ¿viste? Claro. De 20, ¿no? Entonces, pero yo cuando era niño le preguntaba a mi mamá, ¿cuántos años tenés? Siempre me decía 15. Y yo cuando iba al catecismo y me preguntaban, ¿cuántos años tiene tu mamá? 15. ¿Cuántos hermanos son? 8. Bueno, me mandaban al Pablo Pisurno, ¿viste? Bueno, pero volvamos acá. Claro, entonces, ven que no nos imaginamos, la piedad no se ha imaginado hacer esta pintura, ¿no? Bueno, o sea que ya una mujer anciana, mayor, sí estuvo en Pentecostés, como afirma Lucas. Vamos al texto, que es Hechos 1, 13 al 15, ya que Josefina lo expolió. Cante, lea la diapositiva 39. ¿La 39? Por favor. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas. O sea, un barrón, ¿no? Ven que el Greco se olvida de eso. Entonces, bueno, están los 11, algunas mujeres, la madre de Jesús, los hermanos, que 4, no sabemos cuántos eran, y además, o parte de ellos, a la larga eran 120 personas. O sea que era un barrón, ¿no? Un barrón que está orando, la imagen es linda. Fíjense, diapositiva 41. El número 120 era el necesario para una asamblea constituyente. Yo no lo sabía eso, ¿ves? Fíjense que para una asamblea constituyente, para hacerla con la nueva constitución, ¿vieron? Eso es asamblea constituyente, ¿se acuerdan? Bueno, para una nueva constitución, para fundar un nuevo pueblo, una nueva comunidad, hace falta 120. Pues no era un detalle que acá aparezcan 120. O sea, se está iniciando la iglesia. Se está fundando un nuevo pueblo. Y ahí está. Fíjense, Lucas en dónde ubica siempre a María, ¿no? Allá en el nacimiento de Jesús y en el nacimiento de la iglesia. En una asamblea constituyendo, ella está en el centro, ¿no? Fíjense, están los varones, mujeres, ella, los hermanos, ¿sí? Bien, es muy, muy interesante en dónde ha ubicado Lucas a María. Fíjense, diapositiva 42. Están los 11 y están los parientes, los hermanos. Fíjense, ¿cuál era el proyecto de los 11? La restauración de Israel. ¿Se acuerdan? Hechos 1:6. Cuando Jesús se va a ir al cielo, dice, Señor, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Recuerdan esa frase, ¿sí? Entonces, los 11 tienen como proyecto un proyecto nacionalista. Quieren restaurar a Israel. Por eso van a buscar después el número 12. Después Pedro va a incorporar a Matías. Todo eso lo recuerdan, ¿no? O sea, hay un proyecto, la iglesia judía, que quiere restaurar el reinado de Israel, ¿no? Pero hay otro grupo, que es el de los parientes, Santiago, que están peleando por la sucesión de Jesús. Quieren levantar nueva iglesia. Esta es otra línea, ¿no? Hay una, entonces, bien, María ciertamente que está más cerca de los parientes que el proyecto de los 11. María está más cerca del tema de los parientes. No obstante, no comparte del todo, porque el grupo de los parientes es un grupo en la línea biológica, en la línea de la genealogía, en la línea del templo, de la raza y de la ley. Ella está cerca, ese es el grupo de Santiago, pero ella es madre por la fe
ella es discípula, ella está abierta al Espíritu, ¿no? Bueno, es interesante en dónde está María. Lucas la imagina en el centro, la imagina intermediando, ¿no? Hay más internas que en el Partido Justicialista ahí, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí tiran para todos lados. Y acá está esta mujer como moderadora. O sea, Lucas la ha puesto, a mí me gusta porque Lucas la ha puesto en un lugar, pero clave, importantísimo. Es anciana, pero está formando a las muchachas, las está animando a que empiecen a reclamar por los ministerios, por el diaconado y todas esas cuestiones. No, es una verdadera animadora de comunidades. Es muy importante el lugar como la deja Lucas a la Madre de Jesús, ¿no? Bueno, dejamos... Hay una encíclica, creo que decía que María está en el centro sin ser el centro, creo que era de... No me acuerdo Claro. si era María una de ellas que María decía, Lesculto, sí. que decía, está en el centro sin ser el centro, como diciendo la Claro, o sea, no es el centro, pero es central. Claro. El centro es Jesús. María no es el centro, pero es central en el cristianismo, ¿no? Esto es muy, muy, muy importante. Esto es un acento católico que se suele llamar el marianismo esencial. Para el católico, el marianismo, María es algo esencial, no es algo accidental, que puede estar o no estar. Por eso, no es el centro, pero es central. Quien lee Lucas, quien lee Lucas ve que Lucas iba por ahí, ¿no es así? Bien, entonces terminamos Lucas y hay que abrir Juan. Bueno, haremos lo que podamos, por lo menos para arrancar con Juan. La semana que viene tocará Juan, Apocalipsis y Pablo. Probablemente terminamos la semana que viene, como habíamos dicho, que en octubre terminaba esto, ¿sí? Queda un tiempito, pero vamos a tratar de que termine la semana que viene. Así que, bueno, arrancamos con el Evangelio de Juan. Nosotros sabemos que la Madre de Jesús, Juan nunca la llama María, siempre la llama la Madre de Jesús. Juan conoce el nombre de José, conoce de muchos apóstoles que los otros evangelios no conocen. Juan conoce todos los nombres. Por eso es que se dice intencionalmente no nombra como María, la nombra como la Madre de Jesús. Y cuando Jesús habla de ella, la va a llamar mujer. Término propio de Juan, sale 4 veces, 2 aplicados a la Madre de Jesús y 2, uno a la samaritana y otro a la Magdalena. Es un término muy importante. La tradición teológica siempre tuvo mucho en cuenta esto. ¿Con qué se vinculó a la tradición teológica? ¿Con qué vinculó mujer? Con aquella del Génesis 3:5. Que una mujer dijo, le va a pisar la cabeza, ¿se acuerdan? ¿Con qué otra mujer vinculó la tradición? Con Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. ¿Ven? Estas expresiones, estos no son análisis bíblicos, pero ciertamente que la tradición interpretativa de la Iglesia ha vinculado estos textos. Y en algún momento hay que reconocer y valorar esa interpretación, aunque no es bíblica, pero pertenece a la tradición teológica de la Iglesia. Bueno, habrá que calibrarla. Pero bueno, lo que quería partir es que le llama la Madre de Jesús. Nunca la va a designar María. Ahí me está dando una clave. A Juan, más que contarnos una anécdota de la Virgen María, está presentando a esta mujer como símbolo de la Iglesia. Pero empezamos a leer, tenemos el texto ahí a partir de la diapositiva 45. Quien quiera leer, que lea, por favor. Tres días después
se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús con sus discípulos. Bueno, Caná de Galilea, si busco en el mapa, una lástima no lo puse, un lugar chiquito, ¿no? Una pequeña aldea muy pobretona y chiquitita, ¿no? Bien, ¿alguien que quiere leer la diapositiva 46, por favor? Y como faltaba vino, la madre... Bueno, leo. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Moni, ¿hay algo de este texto que te molesta, que te genera algún interrogante? De esto que acabamos de leer. Sí. La forma que Jesús le dice, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado. Si tu hijo te hubiera hecho eso, vos le das una cachetada, ¿no es así? Sí. Más o menos. Bueno, hoy en día no damos cachetada, pero bueno. Sí. Uno dice, che, pibe, ubicate, ¿no es así? Bueno. Entonces, ciertamente que ahí hay algo, lo vamos a aclarar, pero quería poner de evidencia, que hay algo que en la lectura común no se percibe, ¿sí? Vamos a la diapositiva 47, fíjense la dinámica de este texto. La madre de Jesús dice, no tienen vino, le dice a Jesús. La iniciativa, fíjense que ahí la está tomando ella. Jesús dice a su madre, ¿qué a ti y a mí, mujer? Y ahí aparece la palabra mujer. Y la madre dice a los seguidores, hagan lo que él les diga. Bueno, esa es la dinámica, es bueno verlo a eso. Bien, alguien que quiera leer, por favor, la diapositiva 48. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Bien, muchos detalles, ¿no? 100 litros, ¿vieron cuando uno va a cambiar aceite para el auto? ¿Vieron esos tachos gigantes? Esos son de 100 litros, ¿sí? Son grandes, pero un lugar chiquitito, pobretón, que capaz que no han tenido ni casa casi. Y bueno, pero son tinajas de piedra. Es sutil la sugerencia. Para los ritos de purificación de los judíos. Entonces, acá el agua está vinculado a los ritos de purificación, ¿no? Miren diapositiva 49. Esto es un poco sutil, pero se puede apreciar. La madre de Jesús comienza diciendo, no tienen vino. ¿A qué evoca esto? A ver, perdón. Juan, lo vamos a explicar más adelante mejor, pero todo el Evangelio de Juan está impactado por Génesis 1, 2, 3. Pues de hecho, el Génesis comienza, el principio Dios creó el cielo y la tierra, y Juan comienza, en el principio de la palabra estaba con Dios, todo fue hecho por Dios. Bueno, entonces la evocación con el Génesis es muy clara en Juan, no es forzada. Por eso cuando el lector vincula estos textos, no está exagerando. ¿Cómo arranca el segundo relato de la creación? No hay vino. El segundo relato dice en 2:5. No hay nada. Por eso va a hacer falta el hombre. No había agua, no había arbusto. Va a hacer falta el hombre. Pero el punto de partida es no hay nada. Ven, es fundacional, es creacional, ¿no? Y después en Juan 2:6 se dice, va a abundar el vino y el agua, ¿sí? En cambio, en Génesis 6:2 también va a aparecer que hay un manantial que va a subir y va a regar todo, y después están esos famosos ríos que van a regar todo el universo. Bueno, ven, hay ahí algún paralelismo.
Otro paralelismo muy interesante es que las tinajas de piedra también pueden estar haciendo referencia a la ley escrita en piedra. Esto es importante en Juan. Recuerden el capítulo 8 de Juan, la adúltera, ¿sí? La pecadora. Sabemos que no es de Juan, pero que está incorporado en Juan. Ahí tenemos una escena interesante. Y es que los ancianos quieren condenar a la pecadora. Y por la ley de Moisés, que fue escrita en piedra. Y ahí Jesús, ignorando el argumento de ellos, se pone a escribir en tierra. La tierra es una ley más flexible. Es la oposición. Ley flexible, compasiva, comprensiva, versus ley de piedra, rigorista, no compasiva, ¿sí? Bueno, estos son vinculaciones que el Evangelio de Juan permite y alienta a que se hagan, ¿no? Después hay que juntarlo todo. ¿Alguien que quiera leer la diapositiva 50, por favor? Leo, Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Saquen ahora, dijo Jesús, y lleven al encargado del banquete, así lo hicieron. Seguí el otro versículo, 51, por favor. Sí, el encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo, siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos están borrachos, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Las Biblias de ustedes han usado una traducción más elegante, que cuando están bebidos, dice, pero es lo mismo. Cuando vos vas a decir una reunión y están todos bebidos, es exactamente lo mismo, es más elegante, pero están borrachos. Entonces, ahora saquemos las cajitas de termidor, total, los guasos ya están todos borrachos. Entonces, serían tan chupadazos. Claro, por eso, la expresión en griego, ya la voy a mostrar, dice exactamente tan borracho. Miren, esto en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos Lucas 7:34, cuando decían, Jesús no es comilón y borracho, amigo de publicanos y de pecadores. No hay que tenerle miedo a estas expresiones. O sea, los tipos ya estaban bebidos y Jesús le agregó 600 litros, digamos, hizo un aporte, digamos, ya estaban tomados los muchachos. Y arrimó 600, ¡upa! Te llega a agarrar la NOM, Alcohólico Anónimo, te meten en cana acá. Bueno, redondeamos, diapositiva 52. Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Galilea, en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí unos pocos días. Bueno, fíjense, este es el primero de los signos. Cuando hicimos la introducción a Juan, dijimos que el Evangelio de Juan tiene dos partes. La primera parte, el libro de los signos, donde hay 7 signos o milagros, y el libro de la hora o de la gloria. Bueno, acá arranca el libro de los signos. Este es el primer signo. Pero acá primero no debe interpretarse solamente en el sentido numeral o cuantitativo. Acá hay que darle un sentido más cualitativo. Protón, primero en griego, también de ahí viene prototipo. Entonces nosotros podríamos decir, este es el prototipo de los signos. Este es el signo principal, no es cualquier signo. Este es el fundacional, este es el principal. No es que los otros, ¿sí? Entonces por eso es muy importante. Este es el signo principal. ¡Apa! Entonces, acá debe haber algo más importante de lo que yo me estoy imaginando, ¿no? Y acá manifestó su gloria, tema de la segunda parte del Evangelio, y sus discípulos recién ahora creen. Bueno, entonces vamos ahora sí a ir analizando un poco. Miren diapositiva 53.
Ay, qué lástima. Bueno, a ver qué versión. Bueno, fíjense, creo que me he confundido al mandarle la versión. En la diapositiva 53, ¿qué tienen abajo? En negro, ¿tienen algo en negro? Oh, mandé mal la... Bueno, no importa. Bueno, diapositiva 53. Fíjense, dijimos que Juan está impactado por Génesis 1. Entonces, en el capítulo 1 al 18 está el famoso prólogo de Juan. Dejémoslo. Después del prólogo de Juan empieza una sucesión de 4 días. Ven, en 1.19 los sacerdotes van a preguntar si Juan el Bautista es el Mesías o no, Elías o no, y él dice que no. En el 1.29 de nuevo van otros a preguntar si él es el Mesías, etc. En el 1.35 Juan el Bautista ve pasar a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y después en el 1.43 le indica a 2 discípulos, ese es, y ellos se van detrás de Jesús, dice, maestro, ¿dónde vive? Vengan y lo verán, ¿se acuerdan? Ahí van 1, 2, 3, 4. Y en 2.1 le dice, al tercer día, ahí tenemos el septenario, ¿ven? Las bodas de Caná aparecen en el 7º día. Es el día de la creación, el día de la manifestación de la gloria. Ese día creyeron, empezaron a creer los discípulos. Ven, acá está el itinerario de fe de los discípulos. Día a día van incorporándose de a poco a la fe. Pero ¿cuándo creyeron? En Caná de Galilea. ¿Cuándo se manifestó su gloria? En Caná de Galilea. O sea, el día 7º. Fíjense. Pero Juan Manuel, pero los discípulos no estaban en las bodas de Caná, estaba Jesús con su mamá. ¿Cómo se enteraron de que transformó el agua en vino? A ver. También estaban invitados los discípulos. Estaban invitados los discípulos y en el 11 cierra así. Este fue el primero de los signos, de diapositiva 52, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ven que acceden en la fe recién en las bodas de Caná. O sea que ellos estaban, hay una inclusión. El versículo 1, miren el versículo 1, miren. 3 días después se celebraron las bodas en Caná de Galilea. Estaba la madre y allí estaban Jesús y sus discípulos. Aquí están faltando los hermanos. Pero fíjense después cómo cierra. Perdonen, pero alguien desde otro lugar me está llamando. Entonces, este fue el primero de los signos de Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Bueno, pero sí estaban los discípulos acá, ¿no? Por eso lo que importa es esto, volvemos a las 53. Los discípulos van a ir accediendo progresivamente a la fe y en el 7º día creyeron en él. El 7º día se manifestó su gloria. Ahora, algo que no puse acá, cuando termina el Evangelio de Juan, hay también un septenario. Y Jesús resucita en el 7º día. Entonces hay 2 septenarios. El primero son la primera semana del capítulo 1. El segundo septenario está en la final del Evangelio. Jesús resucita el 7º día, ¿ven? Entonces acá estamos en un texto central, ¿no? Acá hay un texto bisagra. Cierra la catequesis de los discípulos y abre el libro de los signos. Pero además, acá está el septenario número 1 y el septenario número 2. El día en que se manifiesta su gloria y el día que Jesús resucita. O sea que, miren que el lugar que ocupa en el Evangelio de Juan, esta escena impresionante. Juan también, al estilo de Lucas, ha puesto a María en un lugar centralísimo. Va a aparecer acá y en la cruz. ¿Ven? Juan también está haciendo una cosa de lujo, ¿no? Ahora fíjense, bueno, se nos hizo la hora. Cerramos Juan la semana que viene. Solamente, miren,
para cerrar, miren diapositiva 54, cerramos con una idea. Miren, el Apocalipsis siríaco de Baruch, esta es una obra apócrifa de los judíos, pero que nunca entró en el canon, y que es contemporáneo al Evangelio de Jesús. Miren lo que dice: cada vid dará 1000 tallos. Vamos despacio, ¿eh? Cada vid dará 1000 tallos. ¿La tienen? Imagínenlo bien. Cada tallo 1000 racimos. Imagínenlo bien. Cada tallo 1000 racimos. Cada racimo 1000 uvas. Pero mírenlo bien. Cada uva 550 litros de vino. Este es un gallego. O sea, es un exagerado. ¿Por qué? Y bueno, ya que le erré, tienen que buscar Amós, capítulo 9. Vamos a tener que usar la memoria, yo voy a buscar mi Biblia. Amós, capítulo 9, no sé si versículo 15, a ver, quien lo encuentre. Amós. Qué lástima que le erré en el PowerPoint. Acá está, Amós, capítulo 9. A ver. 9:13. Antes de leerlo, una aclaración. El primer libro de la Biblia que se escribió es el libro de Amós. Sí. Ahí a la par vienen Isaías, Miqueas y Oseas. Pero el primer libro de la Biblia, siglo VIII antes de Cristo, es el libro de Amós. O sea, esta es la primera página de la Biblia, como leer. Y termina con una gran profecía, promesa, un signo de los tiempos. ¿Cómo va a ser en los tiempos mesiánicos? ¿Cómo va a ser el día del Mesías? ¿Lo tienen 9:13? ¿Lo tienen? Sí. Sí. Mirad, yo se los leo. Bien. Bueno, dale, bueno, Viviana, dale. Mirad, ya vienen días, oráculo de Yahvé, en que el arador alcanzará al segador, el que pisa la uva al sembrador. Destilarán vino los montes, y todas las colinas se derretirán. O sea que de los montes, de las colinas, van a venir ríos de vino. ¡Wow! ¿No? Entonces, ¿cuál es el primer signo de los tiempos mesiánicos? La abundancia de vino. Por eso el Apocalipsis de Baruch, y por eso los 600 litros de Juan, ¿no? Entonces, el signo mesiánico era la fiesta de la abundancia de vino. Entonces, por eso el primer signo es cambiar el agua en vino. Cambiar de los ritos de purificación al vino, ¿sí? La dejamos ahí, no corto acá, pero les sugiero un par de ideas para que ustedes la piensen. Miren, el agua es para calmar la sed. El vino no es para calmar la fe, es para celebrar. ¿Ven la diferencia? Es la diferencia entre caminar y bailar, ¿sí? Es la diferencia entre murmurar y cantar. Y así pueden seguir viendo ustedes diferencias entre arte y artesanía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el texto es muy interesante, muy rico, muy sugerente. Bueno, le pifié, no puse el texto de Amós en esta versión, me confundí. Bueno, la semana que viene, si Dios y la Virgen quiere, no sé si será el último encuentro, pero si no lo es, va a pasar raspando por allí, ¿sí? Bueno, si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Saludos y cariños a todos. Me alegro de haber compartido este momento.
me tengo que ir, estoy corrigiendo exámenes, así que es un momento difícil. Bueno, chao, que tengan chao, buena padre, semana. muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao. Voy cortando, me voy Chao a yendo. todos.